auto eta mirua kantua itzala formak multiplikatzen eta eskua badoanaren mezulari. Argia zerutik iesi objetuen barrenetan piztu danian eskularru zar baten moduan eman du buelta munduaren azalak. Eta hari luze, eta hari luze batek tirata gau ipurtargiok txulotatik arrastaka irten gara. Cada vez somos más. En 2050 seremos 10.000 millones los seres humanos que habitaremos una tierra de recursos limitados. Todo un reto en el que la gastronomía
como sector estratégico, tiene mucho que decir, mucho que proponer, mucho que aportar. Porque la gastronomía es de vital importancia a nivel económico, social y cultural. Un sector indispensable. Y así seguirá siendo gracias al trabajo, a la dedicación y al sacrificio de todas aquellas personas que se vuelcan con pasión en transformar la sociedad mientras crean momentos de felicidad alrededor de una mesa. Los cocineros y cocineras no están solos en esta misión, sino que forman parte de una comunidad en busca del bien común. La comunidad gastronómica que propició, apoyó y acogió con los brazos abiertos a Basque Culinary Center hace ya 10 años, cuando abrió sus puertas para aportar su grano de arena como un espacio donde la formación, la investigación, la innovación y el emprendimiento cohabitan con naturalidad. Un lugar abierto al mundo. Un ecosistema que favorece el intercambio de ideas y experiencias y posibilita el encuentro entre diferentes. Entre productores que aportan su saber hacer e investigadores que exploran todas sus posibilidades. Entre periodistas que realizan una gran labor de divulgación y profesores que comparten su conocimiento. Entre instituciones públicas conscientes de la importancia de formar a los profesionales del mañana y empresas privadas dispuestas a atisbar nuevos horizontes, todos ellos aliados imprescindibles, conspiradores necesarios para hacer frente a los retos del presente y a los que sin duda planteará el futuro. Juntos, conectados unos con otros, formando una colmena a rebosar de talento. Como las abejas, polinizando la sociedad a base de preguntas a las que buscar respuestas a través de la innovación, de la reflexión conjunta, del desarrollo de la gastronomía 360, alcanzando metas que parecían inalcanzables. Por todo ello, queremos celebrar este 10º aniversario con todos vosotros, por estos 10 años repletos de ilusión, logros y sobre todo de colaboradores, de cómplices, que habéis contribuido a que Basque Culinary Center sea una entidad referente a nivel internacional, por darnos una razón de ser, una identidad, por humanizar la gastronomía y ponerla al servicio de las personas, porque sin vosotras y vosotros no hay un nosotros, por dejarnos ser parte de vuestra comunidad. Lehendakari jauna, autoritateak, jaun Andreok, eguerdion, eta ongetorri guztioi, Basque Culinary Centerren 10. urteurrena ospatzen dugun egun benetan berezi honetara. 10 urte dira, erakunde honek bere ibilbide baita berezia, singularra, hasi zuenetik. 10 urte ibilbide honetan lorpenak eta erronkak ugariak izan dira eta aurre egin dugu gastronomia ulertzeko dugun begirada berezi eta ulermenari esker. Gastronomia fakultatea, gastronomiako zentru teknologikoa, gastronomia sustatzeko eta zabaltzeko gunea. Hori eta askozek gehiago da Basque Culinary Centerren errealitateen mosaikoa. Ikuspegi berritzaileak eta ekintzaileak dira erakunde honen zutabe nagusiak eta nola ez? Kapital nagusia, talentua, bor-bor egiten duen talentua. Hoy nos hemos reunido aquí juntos para celebrar. Una celebración de toda la comunidad gastronómica. Sois vosotros los protagonistas, las personas que habéis hecho posible que hoy aquí nos juntemos 10 años después, en un día lleno de ilusión, en un día muy especial. Es un día especial en el que vamos a celebrar entre todos y todas, pero no nos queremos olvidar en que tenemos la vista, la mirada puesta en el futuro. Quiero invitar
al escenario para que nos dé la bienvenida y nos dirija unas palabras a José María Aizeaga, director general del Basque Culinary Center. Aizeaga jauna, nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko. Lehendakari jauna, Euskal Legebiltzarreko lehendakari anderea, sailburuak, diputatu nagusia, Donostiako alkatea, agintariak, lagunak, plazer bada hemen zuek izatea, ongi etorriak denak Basque Culinary Centerrera. Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a Basque Culinary Center. Es un placer teneros aquí con nosotros. Y también mando un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo a través de Internet, a través de nuestro canal de YouTube. Hace 10 años estaba aquí, en este auditorio, participando en la inauguración de Basque Culinary Center. Como ahora, lleno de emoción. Culminábamos un proceso de crear una facultad, diseñar un grado, construir un edificio de 15.000 metros cuadrados. Recibíamos una herencia, teníamos la sensación de recibir una herencia grande de la nueva cocina vasca, de cocineros y cocineras vascas, de la cocina de vanguardia española, de tantos cocineros y cocineras que habían mantenido vivas tradiciones y culturas gastronómicas, que habían explorado, que habían creado, que habían innovado. Y comenzábamos un nuevo camino, llenos de ilusión y de incertidumbre, porque todos somos conscientes de que una cosa son las ideas y otra la ejecución, convertirlas en realidad. Sin embargo, lo hacíamos, yo diría, con un compromiso, con una ambición, y después de 10 años, en este aniversario, nos ha permitido parar un momento, ¿no? Hacer una pequeña pausa. Creo que en la vida actual y en la vida profesional siempre miramos hacia el futuro. Hacemos planes estratégicos a 4 años, planes anuales, siempre hacia adelante. Y a mí me ha servido este aniversario para parar un momento, hacer una pequeña pausa y mirar lo que hemos hecho. Y darnos cuenta de que cuando empezamos a diseñar lo que iba a ser Basque Culinary Center, hicimos una elección entre palabras. Tuvimos que elegir entre escuela o universidad, entre cocina o gastronomía, entre acotado, restrictivo, abierto, holístico. Y habíamos hablado con tanta gente, ¿no? Con tantos cocineros, cocineras, gastrónomos, periodistas, pensadores, y teníamos unas cuantas ideas, unas pocas, pero claras. Y por supuesto apostamos y decidimos universidad. Qué firme apuesta hizo Mondragón Universitatea en aquel entonces. Apostamos por gastronomía, que acabó siendo ciencias gastronómicas, y apostamos por holístico. Porque creíamos en la gastronomía, de hecho existimos para ello, y creíamos que la gastronomía era una cadena de valor, que era un sector de sectores, y que gastronomía significaba calidad, valor añadido, innovación, en el amplio sector de los alimentos y bebidas. Aquellas palabras parecía una decisión sencilla, banal, pero aquellas palabras han condicionado, han catalizado nuestro desarrollo. Hace 10 años no hubiéramos podido imaginar que íbamos a crear este ecosistema. Una facultad de ciencias gastronómicas con un grado, 10 másters, decenas de cursos para profesionales, presenciales, online, decenas de cursos para entusiastas, un centro tecnológico en gastronomía, parte de la red de ciencia, tecnología e innovación, que investiga, que realiza proyectos de innovación con empresas, que tiene una plataforma de apoyo a emprendedores, Culinary Action, que íbamos a crear LABE, el Laboratorio de Gastronomía Digital, o Baratza, nuestra huerta escuela, o que íbamos a tener un departamento de eventos, que son los que han organizado este gran evento de hoy.
que íbamos a organizar decenas de eventos profesionales de promoción al año, que íbamos a tener Basque Culinary World Prize como iniciativa de referencia. Y no pudimos imaginar que nuestra identidad iba a estar basada en la innovación, más allá de la actividad académica clásica, y que nuestra identidad iba a estar relacionada con una mirada contemporánea de la gastronomía, de la cual nos hemos convertido en apóstoles. Y yo pienso que esto es lo que verdaderamente nos hace diferentes. También esta pausa nos ha servido para mirar y recoger datos, que sirven para dimensionar también lo ocurrido en estos 10 años. 1000 estudiantes de grado, casi 700 graduados, 8000 profesionales que han cursado nuestros másters, nuestros cursos presenciales, online, 1000 personas, casi 10.000 entusiastas, personas, ciudadanos, ciudadanas que vienen a disfrutar de la gastronomía, a aprender, porque luego lo van a poner en práctica en sus casas. 150 proyectos de investigación e innovación desde que el centro tecnológico fue reconocido. 75 startups aceleradas en Culinary Action. Casi 1000 eventos con más de 100.000 participantes. O incluso si miramos a lo que ha sido la creación de la marca Basque Culinary Center, una marca de referencia internacional. Solo el año pasado, de acuerdo con las herramientas de seguimiento que tenemos, 1.950 millones de personas pudieron leer una noticia en la que aparecía Basque Culinary Center, o los 500.000 seguidores de nuestras redes sociales. Es ingente la comunidad que se ha conectado con el espíritu Basque Culinary Center. E incluso nos gusta poner en valor y explicitar que somos una fundación sin ánimo de lucro, pero que desde nuestra creación ha generado una actividad económica de 170 millones de euros, o que anualmente generamos unos ingresos fiscales de más de 4,5 millones de euros. Estamos orgullosos de haber contribuido de esta forma al territorio y a la gastronomía. Momentu bat geratzeak ere, aukera eman dit, konturatzeko zenbat jendek lagundu digun. Zenbat personak ekarpena egin duen, eskuzabaltasunez bidai lagun izan ditugun. Danetik, sukaldariak, gastronomiako profesional disiplina desberdinetakoak, enpresak, erakunde publikoak. Uste dut ere gu bagarela adibide bat, lankidetza publiko-pribatuak zein emaitza eman ditzakeen. Eta bereziki eskertu nahiko nituzke gure patronatuko erakunde publikoak. Donostiako udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, bereziki garapen ekonomikoaren saila. Eskertu nahi dut urtero, egunero egiten dugun lankidetza. Como decía, esta pausa también me ha permitido y nos ha permitido darnos cuenta de la cantidad de personas que nos ha ayudado, que nos ha acompañado, que ha contribuido a nuestro desarrollo. Nosotros tenemos 4 valores en Basque Culinary Center que los tenemos muy presentes: la pasión, la orientación a la excelencia, la innovación y el compromiso social. Y hablando de pasión, es increíble la generosidad que hemos recibido. Espero haber correspondido adecuadamente. Generosidad de tantas personas, instituciones, empresas, cocineros que nos han abierto sus cocinas, territorios que nos han visitado, territorios que hemos visitado. Hemos querido ser y somos una casa abierta a todos y a todas. Y queremos seguir siéndolo, y espero haber contribuido a materializar toda esa generosidad en resultados. Y hablando un poco de futuro, desde esta mirada holística, ahora lo llamamos gastronomía 360, nos damos cuenta que muchos de los grandes retos de la sociedad del futuro tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con la gastronomía. Nosotros, de alguna forma, conceptualizamos la gastronomía como un triángulo donde el vértice del triángulo es
el placer, la sensorialidad, pero está la sostenibilidad, está la salud y la digitalización como un elemento transversal. Desde esa interpretación sentimos una responsabilidad por el futuro y también oportunidad. Oportunidad para seguir haciendo que la gastronomía contribuya al desarrollo cultural, económico y social. Y este año hemos hecho una pequeña reflexión pensando en el futuro y diría que tenemos 3 grandes retos de cara a futuro. Primero, primer gran reto, verdaderamente 10 años no son nada. Y hemos construido un ecosistema de muchas actividades que tiene todavía un potencial de ser mejorado, innovado y de profundizar en él. Cada cosa que hemos hecho, cada ámbito que hemos desarrollado puede ser mejorado. Segundo gran reto, desarrollo internacional. Creo que hemos acumulado una experiencia, un saber hacer, tenemos una mirada, como decía, contemporánea de la gastronomía que podemos compartir. Y el segundo gran reto será generar alianzas internacionales para el desarrollo internacional. Y tercer gran reto, hacer todavía un ecosistema más amplio, más global y más abierto. Y para desarrollar ese gran reto, nuestro proyecto tractor será GOE, Gastronomy Open Ecosystem, una iniciativa centrada en la innovación y el emprendimiento, que tendrá una dimensión digital, una comunidad digital que pondremos en marcha este año y una dimensión física con la construcción de un nuevo edificio aquí, en Donostia, continuando las estrategias actuales de los distritos urbanos de innovación. El objetivo final, que la gastronomía, como decía, contribuya más todavía al desarrollo cultural, económico y social. ¿Y cómo vamos a cumplir todos estos retos? Pues con la misma receta que nos ha traído hasta aquí. Juntos, cooperando, colaborando, sumando, integrando. Creo que esa ha sido la receta que ha hecho que el Basque Culinary Center se haya convertido en lo que es y seguirá siendo nuestra receta para el futuro. Eskerrak eman nahiko nituzke, bidai lagun izan ditugun guztiei berriz, enpresak, profesionalak, erakundeak, Basque Culinary Centerreko zuzendaritza taldeari, hemen egunero bere konpromisua eta bere grina gauzatzen duten langilegoari eta bereziki gure ikasleei. Para terminar, un agradecimiento de corazón al patronato, al Consejo Internacional, a todos los profesionales, a todas las empresas, a todas las entidades que nos habéis acompañado en estos 10 años, al equipo de dirección de Basque Culinary Center, a los trabajadores y trabajadoras que día a día son los que materializan y ponen su pasión y su compromiso en este proyecto, y en especial a nuestros y nuestras estudiantes. Eskerrik asko guztioi. Mila esker zuri ere, Jose Mari Aitzaga jauna. Verdaderamente esta visión de la gastronomía a 360 grados ha marcado la evolución de esta institución, del Basque Culinary Center, durante estos 10 años. Prueba de ello son los profesionales que surgen de aquí año tras año, profesionales con un marcado perfil interdisciplinar en el que prima la innovación y la excelencia, y son los que están trabajando el presente y el futuro de esta profesión. A continuación, y para mostrar esta diversidad de miradas, quiero invitar al escenario a tener un breve coloquio a algunos de los egresados de Basque Culinary Center. Invito a subir al escenario a Carlos Casillas, recién graduado en Basque Culinary Center y Bulliniano. Carlos, por favor, un aplauso para él, que están un poco nerviosos. Elena Romeo, ella es doctorada en BCC Innovation, Centro Tecnológico en Gastronomía. Javi Rivero, del restaurante Ama y Enea, y Joseba Lazcano, de Gaintza Txakolina. Mila esker, guztioi hemen izateagatik. Comienzo contigo, Carlos. Tú eres recién graduado
A lo largo de tu formación sabemos que has ganado distintos logros, de retos que te han puesto distintos colaboradores del Basque Culinary Center, demostrando sobre todo tu mirada creativa. ¿Qué es lo que te empujó a estudiar en el Basque Culinary Center? Quizás esta mirada creativa. Sí, bueno, yo creo que la parte creativa de la gastronomía nos emociona a todos, a muchas de las personas que estamos hoy aquí reunidas, pero bajo mi punto de vista hay una fuerza motriz que tiene la gastronomía, que es la capacidad de conectar personas. Y al final yo creo que en los retos, en la universidad y en todas las distintas actividades que hemos hecho aquí, eso se evidencia y es algo que te llevas para toda la vida. Tras terminar la carrera, has realizado prácticas en diversos restaurantes y has conectado con el mundo del vino. Has trabajado en Wikipedia, ¿verdad? ¿Qué es lo que te llamó la atención del sector vinícola? Bueno, en mi familia siempre habíamos tenido unas pequeñas viñas en la Sierra de Gredos de Ávila, de donde soy yo, y al final por herencia me llegaron a mis manos, empecé a bucear un poco en el mundo del vino y ahí descubrí una pasión que establecía muchas sinergias con la cocina, con la gastronomía en general, que es también lo que hemos tratado aquí en Basque Culinary Center, y a través de eso, para hacer el proyecto de fin de grado, contacté con Wikipedia para un proyecto del Sapiens del vino, lo que será un volumen de historia. Y bueno, era algo que me emocionaba mucho, nos emocionaba mucho al equipo porque al final compartir conocimiento es, igual que la capacidad de conectar personas, de los mayores valores que podemos compartir en gastronomía y que bueno, que eso vaya a ser tangible en forma de libro es algo precioso. Y bueno, Ferran Adrià te contrató para trabajar ahí, pero ahora mismo quieres emprender, ¿no? Tienes en mente el crear algún proyecto. Sí, tratando de compatibilizar ambas. Al final la pandemia nos ha permitido trabajar a distancia, entonces yo me establecí en Ávila y viendo un poco el panorama gastronómico que teníamos allí, ya recién graduado, como comentabas, en el mes de julio, decidimos un par de compañeros, una amiga y un amigo, empezar un nuevo proyecto, un bar de vinos que abriremos en octubre y bueno, con la intención de reunir bodegas, elaboradores y dar un poco de valor a esa zona que está un poco olvidada en España, que bueno, aquí en el País Vasco también aprendimos mucho a potenciar el territorio, a creer en el valor del territorio y bueno, poder hacer eso allí en la zona de España, la verdad que es un placer enorme y a ver si puede seguir adelante. Pues ánimo y toda la fuerza para este proyecto que seguro que es apasionante. Gracias. Elena Romeo, tú eres científica, graduada en biotecnología y actualmente estás realizando tesis doctoral en ciencias gastronómicas. ¿Cómo se adentra una científica biotecnóloga en la gastronomía? ¿Cómo diste este salto? Pues bueno, yo creo que al final, como le pasará a muchos jóvenes, acabas el grado y llega el punto de inflexión donde dices, vale, todo lo que he aprendido en estos 4 años, ¿hacia qué me especializo? ¿Hacia dónde me dirijo? Y en ese punto la verdad que te llegó un periodo de bastante incertidumbre porque no acababa de encontrar mi sitio en la biotecnología y al final decidí apostar por otra de mis pasiones, que era la gastronomía. Siempre me ha apasionado el mundo de la cocina y decidí cursar el máster en ciencias gastronómicas aquí en Basque Culinary Center. Y ya cuando empecé a hacer el máster surgió la posibilidad de trabajar en BCC Innovation, el centro tecnológico adscrito a la facultad, a través de una beca de colaboración. Y ya ahí empecé a apoyar y colaborar en distintos proyectos dentro del ámbito del análisis sensorial, principalmente. Y eso fue un poco pues, el motivo por el que sigo hoy aquí trabajando, porque ya después de haber terminado el máster y demás, surgió una oferta de trabajo para poder trabajar como investigadora en análisis sensorial en BCC Innovation. Y no me lo pensé 2 veces, apliqué a la oferta, me seleccionaron y bueno, ya una vez trabajando aquí, encima surgió la posibilidad, me ofrecieron la oportunidad de poder compaginarlo con la tesis doctoral en el programa que se acaba de lanzar en doctorado en ciencias gastronómicas. Y bueno, estás haciendo un doctorado que a mí me ha interesado, que me ha parecido una cosa, estrategias multimodales para la reducción de azúcar, y está orientada a estudiar la respuesta implícita y explícita del consumidor para poder desarrollar productos con menor contenido de azúcar, pero que sigan gustando. Sí, eso es. Como todos sabemos, la problemática del azúcar es un problema de salud
a nivel mundial y se están haciendo muchos esfuerzos para intentar reducir el contenido de azúcar de los alimentos, pero no siempre es fácil porque al final el azúcar juega un papel muy importante en la estructura de muchos alimentos y además los humanos tenemos una preferencia innata por el dulzor. Entonces, con esta tesis lo que queremos es entender al consumidor, entender por qué elige unos productos y no otros. Y eso, vamos a utilizar distintas herramientas, tanto de respuesta explícita, es decir, preguntarle directamente al consumidor qué te parece este producto, qué emociones te suscita consumir este producto y no otro, o en este contexto u otro. Y también queremos utilizar herramientas de respuesta implícita, que es esa parte no consciente de la respuesta. Es ir más allá de lo que la persona dice que siente e intentar entender lo que realmente siente. Y bueno, todo eso para poder aumentar la aceptación de los productos con bajo nivel de azúcar. No cabe la menor duda que la ciencia nos va a ayudar a avanzar en la sociedad y en la gastronomía también, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Elena, y sigue trabajando duro, que sé que es tu pasión. Gurekin dago baita Javi Rivero, bera bigarren promozioan atera zen Basque Culinary Centeretik, ama jatetxeko eta Zenit hotelean dagoen Enea jatetxeak berak sortuak dira. Javi, oso ekintzailea zara, gauza asko egin dituzu, baina jakin nahi nuke zer bultzatu zituen hemen ikastea, ez? Basque Culinary Centerrek 2 urte besterik ez zituen, sortu zenetik, zu honea etorri zinenean, zer bultzatu zituen zinuzten zu ona ikastea etortzeak? Bueno, lehen da bizi, nahi jatea gustatzen zitzaian asko. Eta netzako hobi bat zan horrek, bazun zentzu berezi bat, eta nahi nun ere burua trebatu ez, netzako hobi bat zan hortatikan bizimodu bat planteatzeko aukera. Talako baten iritsi zitzaian, anunzio txiki bat ez, horritxo bat, nun programa aurkeztezan, zientziak, publizitatea, marketinga, azkenen netzako oso sortzailea zan eta oso parte zientifikoa zekan, disiplina horiek batzez ditun eskaintza bat. Eta nahi, bizitza irikitzaian aurretikan, eta gaur arte. Eta gaur arte lanetan eta ideia berritzaileekin eta ekintzailetasuna gainera sustatuz. Javi Rivero es una persona realmente emprendedora. Ahora mismo también creo que tiene algunos proyectos ahí en mente que están en bullicio. No sé si decir consejo, ¿no? Porque es muy difícil dar consejos. Algunos dicen que también muy atrevido, pero de todo lo que tú has aprendido en este emprendizaje, ¿qué es lo que puedes aportar, ¿no? a gente que quiera adentrarse en el mundo del emprendizaje? Lo primero diría que dormir con una idea en la cabeza es perder el tiempo. Por lo tanto, que lo intenten y que no tengan miedo a fallar porque es peor no intentarlo. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que se rodeen de las personas que tienen alrededor, que se apoyen en ellas, que busquen lo mejor de ellas y que no tengan miedo a ir con todo el equipo junto. Va a hacer que lleguen más lejos. Entonces, sobre todo, que lo intenten y que no pierdan el tiempo. Mañana es tarde. Los sueños se cumplen haciendo, ¿no? Efectivamente. Eskerrik asko, Javi. No sé si nos puedes adelantar algo de este proyecto nuevo que estás pensando o no. Al final nosotros trabajamos con una red de pequeños productores locales, nos centramos en la formación continua de nuestros equipos y nos estamos intentando centrar mucho en la sensibilización de nuestros propios equipos para poder comunicar de mejor manera lo que tenemos en nuestro entorno. Entonces, irá por ahí, no puedo adelantar demasiado, pero se centrará en esto. Muy interesante también, Javi. Eskerrik asko. Sí. Y por último, Joseba Lazcano, él es director de Gaintza Txakolina y alumni del máster en sumillería y enomarketing. Gaintza Txakolina es un proyecto que a lo largo de ya 4 generaciones ha ido evolucionando y consolidándose. Es un proyecto familiar. Pero a ti, aunque sea un proyecto familiar, ¿desde siempre te interesó el mundo del txakoli, Joseba? Ay, me gustaría decirte que sí, pero desde muy pequeño conocí a mis padres trabajando, sacrificando. Les ayudaba, les apoyaba, sufría con ellos, pero tuve mi momento de rebeldía, donde no quería saber nada de lo que había en casa, me atraía más lo de fuera. La vida da vueltas, regresé otra vez a casa, conocí el máster y me interesó. Me apunté y sobre todo los masterclass, esos momentos que compartíamos con los grandes conocedores del mundo, me embelesaron, me cautivaron y el máster fue quien me enamoró de mi sector, ¿no? O sea que fue clave, ¿no? en tu desarrollo y evolución profesional encontrarte con Basque Culinary Center.
Así es. Luego empecé a desarrollar un poco el proyecto enoturístico, abriendo un pequeño hotel, haciendo visitas guiadas, transmitiendo conocimiento, historia, poniendo palabras sencillas a trabajos no desconocidos, pero acercar el trabajo del primer sector a la gente. Hago catas maridadas con chacolí. En este momento estamos de vendimia, tengo la cabeza en Guetaria, no muy aquí centrado, pero sí. Y en breve la bodega cumplirá 100 años. Ajá. Entonces, bueno, también estamos con un proyecto muy interesante, querido. No puedo decir detalle alguno, pero será algo único. Bueno, pues toda la tradición familiar, ¿no?, que tenéis ahí en la Txakolintegi y esas colaboraciones que tienes, ¿no?, con distintos egresados de Basque Culinary Center que sirven un poquito para agrandar este proyecto que tenéis en el Txakolintegi. Bueno, zorionak, por estos 100 años que vais a cumplir también, que no lo pueden decir muchos y muchas. Eskerrik asko guztioi zuen bizipenak eta zuen pasioa gurekin partekatzeagatik, eta nahi baldin baduzue eszenatokia gesten joan hemendik, txalo bero bat. Gastronomiaren 360 gradutako bizio hori da, ez? Profesional ezberdinak, toki ezberdinetatik etorritakoak eta Basque Culinary Centerren garapen pertsonal ezberdin bat aurkitu dutenak. Eta behin Basque Culinary Centerretik atera eta gero beren formakuntza jaso eta gero hala ere elkarrekin lanean sinergiak sortzen eta aberazten jarraitzen dutenak, ez? Hemen ikusi dugu adibide garbi eta polit bat. Es verdaderamente apasionante lo que nos muestran estos jóvenes profesionales. La pasión, la excelencia, el compromiso social y la innovación son indiscutiblemente el ADN de Basque Culinary Center. Esta pasión también la sentimos en una artista que nos ha acompañado desde el comienzo de este acto. Es una artista en la que nos acompaña dando unos aperitivos musicales preciosos que nos inspiran y acompañan. Zuekin, Maite Larburu, Igualak Igual. Xetasun xegiak, ñabardura ñabar, sentimentu handiak, txipiak eta bar. Bizitza bakarrian hogei bat atzamar, bizitza bakarrian hitzak aski amar. Jaio hazi etorri, triste pozik joan, bibia zenbat aldiz, maitasuna, maitasuna, behin ez bitan. Xetasun xegiak, ñabardura ñabar, eta azken itzoi denontzako bistan. Bakarra izan arren astuguna benetan, ez detemen esango itzoi utikan. Ez detemen esango izan arren ual, denoi lepotik tiraz goxo edo suar. Ezin diogulako iesegin alagian eta berdin, bilak dira igual, agian eta berdin igual. Teoria
Naz hortziea, oitzera hartze hoi hatzi ero atzoeri. Aizetor astigero, zaireto haiztore hero taziazi horreteti zahero. Zoetira, areito zoritzea harreto izea izetor eta zaire zatoeri. Zerritoa astiro eitza hore eitza ero. Erotazia izurte zurtegia hori ez da hori ez dia hor. Hori ez itzui ez dete sango, itzui ez dete sango. Mila esker, Maite Larburu, hainbeste sentsibilitate gurekin partekatzeagatik. Eta orain, Bizente Atxa jaunari luzatu nahi diot, hitza, Basque Culinary Centerren patronatuko presidentea da bera eta Mondragon Unibertsitateko errektorea. Nahi duzunean, Atxa jauna. Lehendakari jauna, Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, sailburuak, diputatu nagusia, Donostiako alkatea, gobernuaren delegatua, patronoak, agintariak, Jan-Andreok, egunon guztioi. Zaila da 10 urte bete dituen Basque Culinary Center proiektua ekitaldi honetan laburtzea. Eta oraindik zailagoa, gure esker ona hitzez agertzea, 10 urte hauetan Basque Culinary Centerren bidelagun izan zareten guztiei. Proiektu honetan pertsona eta instituzio asko ekarpen handiak egin dituzuelako. Eta horregatik, ospakizun hau guztiontzako festa antzeko bat izatea nahiko genuke. Basque Culinary Center egin duten eta egiten dugun guztiontzat geure buruari eskainitako omenaldi kolektibo bezala. Bestalde, 10. urteurrena momentu aproposa da kontatzeko nundik gatozen zer lortu dugun eta etorkizunerako ze ilusio ditugun. Hasiko naiz beraz, Jose Marik egin dauen moduan, nundik gatozen gogoratzen. Hemos cumplido 10 años como Basque Culinary Center. Somos, por tanto, un centro y una facultad joven. Siendo esto estrictamente así, si nos hubiéramos quedado simplemente con esta idea y no celebráramos estos 10 años, estaríamos infravalorando el trabajo de muchas personas que con su amplitud de miras, su ilusión y su trabajo formaron los cimientos del Basque Culinary Center de este proyecto. Estos 10 primeros años son, en realidad, el resultado de un proceso de innovación y emprendimiento continuo. Un proceso donde la implicación y visión de muchas personas, entre ellas Jose Mari, alma mater del Basque, supieron combinar el saber hacer de Mondragon Unibertsitatea y el sueño de grandes cocineros vascos. Cocineros a los que quiero agradecer, como presidente del patronato del Basque Culinary Center y rector de Mondragon Unibertsitatea, su trabajo y perseverancia para convertir uno de sus sueños en realidad, elevar la formación en gastronomía al mundo universitario. Benetan, mila esker, Juan Mari, Carlos, Pedro, Hilario, Martín, Andoni, Eneco, Elena y ahora Diego. Y, cómo no, también mi mayor agradecimiento al apoyo que nos ha dado siempre el Consejo Asesor Internacional y en su representación a sus 2 presidentes, Ferran Adira y Joan Roca. Sukaldariak eta Mondragon Unibertsitateak lehenengo sua piztu genuen.
eta hasieratik administrazioek proiektu honen alde apustu handia egin zuten. Administrazioen apusturik gabe, euren epe luzerako ikuspegirik gabe, Basque Culinary Center gaur egun ez litzateke nazioarteko erreferentzia bat izango. Beraz, eskerrak eman behar dizkiegu Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Donostiako udalari eta administrazio zentralari azken 10 urteotan Basque Culinary Centereri emandako laguntzagatik. Pero estos no han sido los únicos compañeros en este viaje. Hemos contado también con agentes del conocimiento, entre los que me gustaría destacar ASTI. Además, bajo este modelo de colaboración, administración, empresa, fundación, es decir, bajo este modelo de colaboración público-privada que tantos éxitos ha traído a Euskadi, el Basque Culinary Center también ha contado con la colaboración de muchísimas empresas. Y hoy en especial me gustaría destacar a aquellas que se han implicado en el proyecto formando parte del patronato, a las que agradezco su participación e implicación. Mila esker, Eroski, Kobab, Martiko, Mausalt Miguel eta Onera taldea. Denon artean sortu eta garatu dugu proiektu hau. Mondragon Unibertsitateak, sukaldariek, administrazioek eta enpresek. Eta orain, denon artean lortu duguna adieraztea nahiko nuke. 10 urte hauetan, gastronomiarako fakultate espezifiko bat sortu dugu eta 30 herrialde baino gehiagotik 8.000 pertsona etorri dira ona Euskadira gastronomian formatzea. Gainera, gastronomia zientzietan munduko lehenengo doktoretza programa sortu dugu. Beste aldetik, gastronomiako zentro teknologiko bat ere sortu dugu. Eta bertan, 50 enpresa baino gehiagorekin lan egiten dugu ikerketako eta berrikuntzako aktibitateetan. Baita hainbat proiektu eta ekimen ere garatu dira. Hala nola, Basque Culinary World Prize, nazioartean gastronomiako nobela bezala ezagutzen dena. Konbentzituta nago, zalantzarik gabe, Basque Culinary ez litzatekeela izango gaur egun dena ikasketa unibertsitario barik. Baina nire ustez, erreferentea izateko gakoa izan da denon artean martxan jarri dugun ekosistema osoa. Hau da, formazioa, ikerketa, berrikuntza eta ekintzailetasuna. Eta ekosistema horrek, bakarrak eta bereziak eta neurri batean nazioarteko liderrak egin gaituela uste dut. Como decía, en 10 años se ha puesto en marcha la Facultad de Ciencias Gastronómicas, donde se han formado más de 8.000 personas en gastronomía aquí en Euskadi de más de 30 países. Hemos puesto en marcha el primer doctorado en gastronomía de todo el mundo. También se ha constituido el Centro Tecnológico en Gastronomía, donde hoy en día se colabora con más de 50 empresas en proyectos de investigación e innovación. Además, hemos desarrollado muchísimos proyectos y actividades e iniciativas como el Basque Culinary World Prize, considerados por muchos el Nobel de la Gastronomía. Creo que debemos estar satisfechos por lo realizado, pero esa satisfacción por lo realizado debemos convertirla en exigencia para el mañana. Y como decía el fundador del movimiento cooperativo, José María Arizmendiarrieta, el presente, por espléndido que fuere, lleva la huella de su caducidad en la medida que se desliga del futuro. Y por ello, 10 años después, seguimos aquí pensando en el futuro, cuya concreción es el nuevo centro GOE, el Gastronomy Open Ecosystem. Un centro que, bajo un modelo de colaboración público-privada, consolide todavía más a Donostia, a Guipúzcoa y a Euskadi como referencia internacional en gastronomía, potenciando la generación de nuevas empresas, la formación avanzada y la innovación en gastronomía. Bukatzeko, nabarmendu nahi nuke, urte hauetan, unibertsitate gisa nazioarteko erreferentea bihurtu garela gastronomian formazioan. Eta herrialde gisa, Euskadiren bizibilitate eta gastronomian sektorean geneukan lidergoa hobetu dugula.
Benetan, lortutakoa apartekoa da. Basque Culinary Center osatzen dugun komunitate osoa eta bereziki langileak eskertzeko, zoriontzeko eta disfrutatzeko eguna da gaurkoa. Eta orain, proiektu honetan protagonista izan zareten batzuen testigantzak ikusiko ditugu jarraian datorren bideoan. Disfruta ezazue bideoarekin. Mila esker zuen arretagatik eta zorionak guztioi. Ya han pasado 10 años y parece que fue ayer cuando nos juntábamos alrededor de este apasionante proyecto del Basque Culinary Center. Bueno, la verdad es que 10 años del Culinary ha supuesto todo. Este era un paso necesario para avanzar en la difusión y en la forma de compartir el conocimiento gastronómico. Eta Fagor baharro, ez? Proiektu horren barruan guk ere gure partetxoa jartzen, ez? Beti globalera iristea, baina pixkat beti lokala defendatuz. Imagínate lo que ha significado para la gastronomía, ¿no? El basque, desde mi punto de vista, que cuando yo empecé a estudiar cocina, poco más o menos era una profesión marginal, no era una profesión, digamos, muy valorada, ¿no? Es un icono como institución moderna relacionada con la gastronomía y es referencia. Bueno, el Basque Culinary para la gastronomía, lógicamente, ha venido un poco a sacudir un poco el panorama, ¿no? Nadie creía en nosotros porque no parecía que era interesante, porque había también problemas legales para hacer universitaria una formación de este tipo, etc. Yo creo que ha ayudado a cambiar un poco la mirada que se tenían los cocineros, y a los cocineros también les ha ayudado a cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Eta nik uste dut hori lortu dauela Basque Culinariek. Begirada berri bat emon, ikuspegi zabalago bat emon atzoko sukaldarei, etorkizuneko profesionalak bihurtzeko. Nos han elevado ellos a nivel universitario y podemos decir que es parte de la cultura nuestra. Kantu zerbatek esaten duen bezala, emanda zabaltzazu munduan frutua, eta pentsatzen dut Basque Culinariek hoxe egiten dula, ez? Munduan zehar izaura ematen dula euskal sukaldaritza eta Euskal Herrian sukalde munduan zehar egiten egian. Euskal gastronomia beti izan da gastronomia ireki bat, baina nik uste dut 10 urte hauetan bultzada handia eman zaiola internacionalizazio prozesu horri. Pensamos que su desarrollo no tiene techo y desde nuestra compañía y desde nuestras marcas queremos seguir acompañándoles en este viaje, ¿no? Yo suelo equipararlo un poco lo que supuso el Guggenheim para Euskadi a través de Bilbao y lo que supone el Basque Culinary para Euskadi a través de Donosti. Basque Culinary Centeren eskutik, orain dela 10 urte hasi genduen prozesu bat, hori bermatzeko. Hemendik aurrera ere, izan gaitezen Gipuzkoa eta Euskadi referentzi bat nazioartean mailan gastronomian. Teníamos un potencial y una trayectoria como capital de la gastronomía vasca, pero el Basque Culinary Center ha hecho que seamos también el referente en la enseñanza. Erakusleiho paregabea izan da mundu mailan. Zertarako esplikatzeko Euskadi zer dan eta gure barruan, gure identitatean zer dagoen berrikuntza, kalitatea eta nolabait mundu maila irikitzeko aukera hori. Destacaría la visión y la determinación que tuvieron los chefs para impulsar este proyecto, la colaboración institucional y el equipo excelente que se ha creado en torno al BCC. Es maravilloso ver cómo José María Icega y los equipos, muchos colaboradores, han conseguido que esto sea un proyecto que no tiene límites. Y todo lo que ha hecho es interminable, estaríamos aquí hablando horas y horas, y sobre todo el afán de mejorar continuamente. Etorkizun hurbilerako hasierako helburuekin leiala den BCC bat irudikatzen dut. Unibertsitate gastronomikoa, Euskal Herrian sustraitua eta munduari irekia, eragile aktiboa izateko bokazioarekin. El Basque Culinary Center seguirá en los próximos años a la vanguardia de la formación y la investigación en gastronomía y restauración, liderando la captación de talento, el emprendimiento y la innovación. Con la ambición que tienen los patronos y la ambición que tiene el equipo directivo del Basque Culinary, yo lo veo
que va a seguir creciendo. Les queremos dar las gracias por haber subido tanto el nivel de la gastronomía y siempre mirar hacia el futuro. Después de estos 10 años demuestra su vigencia y sobre todo demuestra que esa idea que tuvieron un grupo de cocineros en su momento sigue hoy más viva y más vigente que nunca y más necesaria que nunca. Zorionak bihotzez, al Basque Culinary Center, desearos muchísima salud y que yo lo vea, por muchos años más, otros 10 o los que vengan. Garrote. Garrote, garrote o fuerza, ilusión, visión, tenacidad, perseverancia. Eso y mucho más ha sido lo que nos ha llevado estos 10 años a llegar hasta aquí, el hacer este camino entre todas, un proyecto compartido, un proyecto querido e ilusionante. Estos 10 años que celebramos hoy y lo que nos queda por avanzar y por lograr. Eskerrik asko benetan guztioi. Eta ondoren eta ekitaldiari itxiera emateko Eusko Jaurlaritzako lehendakariari gonbita luzatu nahi diot eskenatokira igotzeko Iñigo Urkullu jauna. Herri agintariok, herri ordezkariok, Mondragon Unibertsitateko errektore jauna, eta Basque Culinary Center komunitatea osatzen duzuen guztiok, baita zuzendariaren gandik hasiz, eta baita bertoko irakasle, langile, ikasleok, eta bereziki patronoak. Egunon guztioi. Ez duzue uste izango nik gauza berririk esango dudanik, entzundakoa gero eta nire txanda hau itxierarako izanik, baina nolabait zoriontzea dagokit eta hala egiten dut oso gustora gainera, zorionak eta eskerrik asko. Aurreko 2 aste hauetan Euskal Unibertsitateen ikasturte herriaren ekitaldietan edo ikasturte berriaren ekitaldietan parte hartu dugu, hemen gauden askok, baita Mondragon Unibertsitateko errektorea berak ere. Gaur, Basque Culinary Centerren ikasturteari hasiera ere ematen diozue, ez bakarrik 10. urteurrena, hasiera ere ematen diozue ikasturteari, eta era berean 10. urteurrena ospatu. Gure aitorpena merezi duzue, eta horretarako 3 arrazoi azpimarratuko ditut gaurko honetan. Batetik, aitzindaritza, berrikuntza eta nazioartekotzea aipatu egin duzue, bai sorreratik eta baita etorkizunera begira. Bestetik, aitzindariak izan zarete, sukaldaritza unibertsitatera ekarri duzue, edo hobe esan da, sukaldaritzaren unibertsitatea sortu duzue. Badakit ez dela bide erreza izan, baina zentro honek sukaldaritzaren ibilbidea jaso du eta unibertsitatearen esparrura ekartzen aurrenekoa izan da. Hala azpimarratu duzue eta nik ere hala aitortu egiten dut. Habéis sido pioneros en dotar de mayor dimensión al sector de la gastronomía, impulsando su relación con la formación, con la salud, con la investigación, con la innovación, con la industria. Has mencionado, José Mari, cadena de valor. Esto es lo que entendemos también por la fortaleza del Basque Culinary Center. Habéis impulsado la transformación y la modernización de este sector. Bigarrena, berrikuntzaren aldeko apustua indartu duzue. Sukalde lanean, berrikuntza ezinbestekoa da. Zuek nik baino askoz hobeto dakizue jakina. Sukaldarien espiritu hori miresten dut. Beti elikagai, plater edo emozio berrien bila. Zuek ondo esaten duzuen moduan, zentro hau berrikuntzaren laborategi bat ere bada. Habéis favorecido un ecosistema innovador y emprendedor orientado a la formación y a la atracción de talento, comprometido con la calidad y con el trabajo bien hecho.
Hasieratik mundu zabalera begira jarri zenuten Basque Culinary Center. Gastronomia kultura ere bada, mundu guztian, kultura guztietan, sukaldeak badu bere lekua eta garrantzia. Hemen, kultura guztiei irekitako sukalde bat jarri duzue martxan. Horri esker, Euskadi Basque Countryren izena eta izana edatzen lagundu duzue. Erakusteko bokazioarekin jaio zineten, baina baita ere ikasteko bokazioarekin ere. Hori ere bada sukalde lana. Gastronomiak gure herriarentzako nahi ditugun balioak irudikatzen ditu. Lehen gaiak ondo aukeratzea, talde lana tentuz bideratzea, osasuna zaintzea, pertsonei arreta zuzena eskaintzea. La gastronomía forma parte de la cultura vasca y la cocina vasca ha tenido siempre vocación internacional. Sois un referente de una Euskadi abierta al mundo, un proyecto que nace con las raíces en el kilómetro cero y dialoga en el idioma universal de la cocina. Duela 10 urte, inork ez zuen zalantzan jarri Euskadik gastronomiaren aldeko apustua egin behar zuenik. Duela 10 urte, inork ez zuen zalantzan jarri Euskadik gastronomiaren aldeko apustua egin behar zuenik eta Euskadin toki hau behar zuenik. 10 urte ondoren zuen lana eta ilusioaren esker, sukaldaritzak aitzindaritzaren, herrikuntzaren, berrikuntzaren eta nazioartekotzearen bidean aurrera egiten jarraitzen du. Termino. Tras estos 18 meses de pandemia, compartimos hoy la alegría y la ilusión con que habéis organizado este aniversario. Gastronomía 360, talento, innovación, I+D, gestión, orientación a la excelencia, equidad, equipo, compromiso social. La pasión, la ilusión, la alegría y la felicidad que encontramos en Basque Culinary Center son el mejor acicate para seguir trabajando por nuestra gastronomía con la misma pasión, con el mismo espíritu joven, con la misma exigencia y con el mismo compromiso del primer día. Sukaldeak badu beraz doai bat, postasuna eta zoriontasuna zabaltzea. Hori da gaur hemen topatu duguna, aurkitu duguna. Bizipoza ematen du 10. urteurren hau zuekin ospatzeak benetan. Bizipoza zuen sukalde honek erakusten duen senidetasuna eta ilusioa ikustea. Behon deizuela, Basque Culinary Center, zorionak eta eskerrik asko. Mila esker, lehendakari jauna. Lehendakariak aipatu duen bezala, bizipoza da gaur denon artean partekatu nahi duguna. Egindako 10 urte hauengatik. Denok elkarrekin jasandako eta aurrera eramandako lorpenengatik eta hemendik aurrera bizitzeko ditugunengandik. Horregatik eta bizipoza hau eta etorkizunean begirada jarrita, berriro ere Maite Larburu artistari eman nahi diote pasu, Maite Larbururi eta Pablo Mendezen konpainiari. Nahi duzuenean artistena da agertokia. Hau ikuskizuna amaitutakoan, eskertuko dizuet, banan-bana modu ordenatu batean joango bazarete kanpora mesedez azkeneko lerroetatik hasita. Al terminar este bello espectáculo que vamos a compartir entre todos y todas, os agradecería que fuéramos de una manera ordenada abandonando este auditorio hacia el exterior, empezando por las filas de la parte de atrás. Mila esker guztioi jaun andreok eta jarrai dezagula Basque Culinary Center ospatzen.
urrutiko, izar laranjatxo zerbaitetan jolastuko, aina izalatzen itxoin, ez hasi gitaltzen ostuak eroitzen hilia luzatzen, ez zurren azpilan no. Iluna da, ta ze iluna, bandare iluna dalako, istarrak urdintzen goguak atutzen, makia zukin egoteko, ez urren azpilan. Izar laranjatxo kontra lerraitu nahiko ostuak luzatzen hilia eroitzen, azpilan ungo. Gutxi da ematea zuna, baino gutxi dalako zukin dardartzen, begila begitzen. Gerretatuz gerretatzeko, bakoitz bakoitzian no. Ez urren azpilan, mendigen gainean, aurrian atzian arretian, lehertzeko zorian, hondamendi bat naiz, zu bezala. Lertzen naiz lertzia utzita berriz lertzeko. Izarra ez dago zure esku, baino txoriak ikutu du. Galderak pilatzen, etzera asetzen, erantzun guztiak lumatxo batian. Arrunta bagdare, arrunta dalako, hartua aletzen alia hartotzen, lertzeko zorian, lokotxan azpilan, gonapigan kateko ratzian, tximistatik trumoirako bidian. Ez urren azpiaren beste aldian no. Ez urren azpilan, mendigigen gainean, aurrian atzian arretian, lehertzeko zorian, hondamendi bat naiz, zu bezala. Lertzen naiz lertzia utzita berriz lertzeko, berrizta, 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 ez urren azpilan, mendien gainean, aurrian atzian arretian, lertzeko zorian, hondamendi bat naiz, zu bezala. Lertzen naiz lertzia utzita berriz lertzeko.